This meeting is being recorded. Que nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones estamos haciendo, poniendo en práctica algo, como es el diálogo social, como es las relaciones con la Junta de Andalucía, pero nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no saben por qué tiene tanta importancia esa labor del diálogo social, ¿no? Todo esto viene a relación, porque como habéis visto ahora en estos últimos meses, a través de la negociación que a nivel nacional se ha producido en materia de la reforma laboral, nos hemos encontrado que de buenas a primeras el diálogo social era muy importante. Es más, ha sido decisivo a la hora de esa reforma laboral, entre otras cosas, porque la Unión Europea había exigido al gobierno de España que el diálogo social estuviese presente a la hora de abordar la reforma laboral, y bueno, pues entonces ha tenido esa importancia. Ya habéis visto cómo una semana después de aprobada la reforma laboral, el gobierno ha aprobado la reforma del salario mínimo interprofesional. Ahí, como el gobierno, la Unión Europea no le estaba exigiendo que fuese por diálogo social, ya ha funcionado de forma autónoma, ¿vale? Entonces, en todas las reuniones que vamos a tener en los próximos meses, vamos a empezar las mismas contando un poco qué es el diálogo social y cómo participamos. Una vez que hagamos esa pequeña intervención, que la voy a hacer yo, os contaré cómo estamos, el caso práctico del tema de economía circular, analizaremos lo que hemos hecho hasta ahora, en qué momento estamos ahora de la ley, y luego pues, os pediremos las peticiones, la estrategia que entendáis oportuna de aquí a la tramitación final de la ley. Y a las 12 se incorporará el secretario general de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que sabéis que está relativamente recientemente nombrado, para que también nos aporte su visión, ¿no? Entonces, interrumpirme cuando queráis, sin ningún problema, cualquier duda. Yo voy a intentar ser muy concreto, muy breve, y explicar, bueno, de una forma lo más sencilla posible, esto del diálogo social, cómo ha funcionado hasta ahora, y con el ejemplo práctico de la economía circular, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla, que como sabéis este es un momento decisivo en todas las intervenciones. Comparto pantalla y esperemos que todo vaya bien, ¿vale? Compartimos. Vale, bueno, pues como os decía, el diálogo social es algo que existe a nivel internacional, no es propio solo de Andalucía o de España, es algo que existe en todo el mundo, que tiene que ver con el mercado de trabajo, y es todo tipo de negociación y consulta que se establezca entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Todo tiene que tener relación con cuestiones económicas y sociales. No solo las relaciones laborales, no estamos hablando solo de la negociación colectiva, es mucho más. Diálogo social se extiende hacia todo aquello que tiene que ver con la actualidad económica, todo lo que influye sobre las empresas, el medio ambiente, evidentemente es un elemento que influye sobre las empresas, sobre la economía y sobre la sociedad, ¿no? Tipos de diálogo social: tripartito, en el que el gobierno forma parte de la negociación, están las centrales sindicales, las organizaciones empresariales y el gobierno, es el tripartito o bipartito. En muchas ocasiones, en el ámbito, por ejemplo, de la negociación colectiva, todos habréis escuchado alguna vez el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, el ANC, donde somos simplemente los sindicatos y las organizaciones empresariales los que nos ponemos de acuerdo sobre un marco global de negociación colectivo para todo lo que tiene que ver, en este caso, el Estado español. Ese sería un ejemplo de acuerdo bipartito. En otras ocasiones, a lo mejor el bipartito es que solo una parte, bien sea empresarial, bien sea sindical, se pone de acuerdo con el gobierno. El tipo de diálogo social puede ser también informal o institucionalizado. Eh, la institucionalización sería la concreción a través de los órganos de participación institucional y otras cuestiones que tienen que ver. ¿Cuál es el objetivo del diálogo social? El consenso, implicarnos todos, que lo que se acuerde de verdad responda
a los intereses que representamos organizaciones empresariales y organizaciones sindicales. Se entiende que con ello, y así lo he entendido en el ejemplo que os ponía la Comisión Europea, se entiende que con ello que la legislación que salga, los acuerdos que salgan, son mejores. Y además va a establecer un elemento que es esencial, como es la reconocida paz social o la estabilidad, que es una cuestión relativa al progreso de la sociedad en un contexto y en un ambiente de consenso, de diálogo y de participación. Ejemplos hay muchos del diálogo social. Nosotros en los últimos años hemos firmado hasta 3 acuerdos en materia de diálogo social que tienen que ver con las medidas salidas de la crisis, para la salida de la crisis. Y aquí os ponía el ejemplo del comisario europeo, Nicolás Schmit, que venía diciendo desde diciembre que solo habría una reforma laboral si existía el acuerdo entre los sindicatos y la patronal. ¿Cuáles son las condiciones que permite el diálogo social? Pues que vosotros y nosotros estemos detrás de la pantalla, nosotros y vosotros estemos con capacidad de tener una interlocución con las administraciones públicas y con los sindicatos. Para eso, lo fundamental es que existamos las organizaciones, que las organizaciones seamos sostenibles, que podamos colaborar y que tengamos la representatividad suficiente para ejercer nuestra actividad. Evidentemente, el diálogo social es un acuerdo que tiene mucho que ver con la política. No es obligatorio que exista diálogo social. Puede haber administraciones públicas u organizaciones que no participen en el diálogo social. Una de las cuestiones que a nosotros nos distingue, a las organizaciones empresariales, nos distingue de los lobbies, es que nosotros vamos por el interés general y nosotros participamos del diálogo social. Los lobbies, sin embargo, no participan del diálogo social. Los lobbies solo defienden intereses particulares. Por eso, aunque tengan una cierta compromiso de participación, no sería diálogo social, sería otra cuestión, ¿no? Y luego, bueno, pues para que existamos, pues debe haber un apoyo institucional adecuado y de ahí vienen los programas, los proyectos que hacemos. Esto, como veis, es el marco teórico que ya he acabado, ¿eh? Yo, disculpar si he sido un poco extenso, más extenso de lo habitual en el marco teórico, porque además no es una asignatura que a nadie le guste mucho. No es de lo más entretenido que existe. Lo que sí es más entretenido es lo que viene ahora. Es la concreción de ese diálogo social, la concreción en este caso, y ya voy descendiendo al ámbito de la economía circular, en este caso de las cosas que nosotros hacemos. Mira, este es un esquema que me hice hace un cierto tiempo que viene a explicar cómo cómo es la creación de una ley, cómo se crea una ley en el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto, la ley se puede hacer, hay 3 formas de que llegue una ley a aprobarse y 3 formas de que llegue una ley al Parlamento. Existe la tramitación administrativa, que es el proyecto de ley habitual, que es el que ha seguido la Ley de Economía Circular. Existe la fórmula de la proposición de ley, que es que dentro del Parlamento uno o varios grupos políticos presentan un texto un texto ya articulado de ley para que el Parlamento lo apruebe, y hay otra tercera forma que es la más habitual y que todos conoceréis últimamente porque es la que más se ha extendido en los últimos años, que es el decreto de ley, que simplemente el gobierno en el ejercicio de su función legislativa y siempre con la condición de que sea urgente, hace un texto normativo, lo aprueba en el BOJA y luego lo llevamos al Parlamento para que el Parlamento, en el plazo de 14-15 días, según la normativa, lo apruebe. Esto es lo que ha pasado con la reforma laboral a nivel del Estado. El Estado primero hizo el decreto ley y luego le dijo al gobierno, al Parlamento, perdón, que lo tenía que ratificar sí o sí. Además, como el texto ya está hecho, el Parlamento no tenía ocasión de cambiar el texto. Era o lo tomaba o no lo tomaba, que ahí ha estado el gran debate político, ¿no? Bueno, de estas 3 formas de llegar a una ley al Parlamento, en el decreto ley normalmente no intervenimos porque se supone que es por urgencia, aunque sí es cierto, y todos conocéis el decreto ley de simplificación administrativa que se ha aprobado en diciembre,
que sí hemos tenido ocasión de un ámbito informal de participar y de conocer algunas cuestiones, otras no. En el decreto ley ya os digo, lo normal es que no participemos. En la proposición de ley, lo normal es que no participemos, porque suele ser el grupo parlamentario el que lo desarrolle, con independencia de que podemos llegar a un acuerdo, consensuado el tema, se lo damos al grupo parlamentario, el grupo parlamentario lo presente, tendríamos esa proposición de ley, pero lo normal es que nuestra participación sea en este proceso que os he puesto en el esquema que está a vuestra disposición, que es un proceso de una tramitación normativa. ¿Cómo empieza la tramitación administrativa? Bueno, en primer lugar, tiene que empezar obligatoriamente, y esto es un ámbito tanto nacional como autonómico, y esto proviene de las mejoras de la regulación que se han introducido en los últimos años, tiene que comenzar con una consulta pública. Es decir, las administraciones están obligadas a publicar en el boletín oficial de la Junta, del Estado, de la Junta, o en su portal de transparencia, oiga, que voy a hacer una norma. ¿Qué opina usted sobre esa norma? Y nosotros ahí tenemos ocasión de exponer nuestra norma. En el caso de la ley de economía circular, recordaréis que en paralelo más o menos, cuando sale la consulta pública sobre la ley de economía circular, nosotros ya creamos el grupo de trabajo de economía circular e incluso tuvimos una primera reunión con la directora general de Medio Ambiente y Calidad Ambiental, con María López Sanchí, que yo creo que muchos estuvisteis, donde ya le dijimos qué pensábamos que tenía que ser la ley. Es más, incluso dentro del grupo de trabajo, os recuerdo que hicimos un documento de posicionamiento en materia de economía circular. Bueno, pues esto responde a esta situación, digamos, en lo que es la tramitación. A partir de esta consulta pública, con toda esta serie de informes que aquí aparecen, que son muy numerosos, incluso yo creo que hay algunos más que aquí no he puesto, con todos estos informes, con lo que se ha recibido en consulta pública y con lo que se ha aportado en el ámbito del diálogo social, el Consejo de Gobierno ya aprueba un anteproyecto de ley, ya dice, vamos a hacer una ley, ya aquí hay un texto normativo, y este texto normativo ya la consejería competente lo envía al trámite de información pública. ¿Vale? ¿Qué es el trámite de información pública? Es el momento en el que la administración está obligada a aquellos actores que tengan un interés legítimo en el ámbito de la norma que se quiere realizar a que presten su opinión. En el caso de la FEA es obligatorio que todo texto normativo pase por nosotros. Cuando veis los informes que hacemos del informe del secretario general que enviamos junta directiva, veréis que en todas las juntas directivas pues hay 20, 30, 40 proyectos de norma que se nos traslada para trámite de información pública. En este caso, vuelvo a la ley de economía circular, cuando nos llegó al trámite de información pública, os lo trasladamos a todos los grupos, nos hiciste llegar vuestros comentarios y nosotros preparamos un documento de alegación. Igualmente, hay muchas organizaciones de las que estáis aquí hoy representadas que también tuvisteis ese acceso al trámite de información pública, también tenéis vuestra legitimidad en el ámbito sectorial oportuno y también hicisteis vuestras alegaciones. ¿Vale? Una vez que todos hacemos esas alegaciones, se produce el trámite de información pública, se añaden los informes de otras consejerías y aquí se produce un tema que es el informe de la consejería. El informe de la consejería es, recibido todas las aportaciones de todos, más o menos, tiene que argumentar por qué admite una y no admite otra. En el ámbito de la economía circular, os recuerdo que os remitimos a todos este informe que ha elaborado la Consejería de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, y tuvimos ocasión de analizar, si acordáis, que nos habían tenido en cuenta que no, al efecto de seguir insistiendo. Con todos estos informes, la Junta de Andalucía, el órgano proponente, en este caso el Consejería de Medio Ambiente, hace un nuevo proyecto de norma que envía al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Y el Gabinete Jurídico de Andalucía emite su informe que traslada a la Consejería y la Consejería ya solicita el dictamen del Consejo Económico Social de Andalucía. Aquí nuevamente en materia de economía circular tuvimos ocasión de trasladaros a todos los miembros del grupo que íbamos a hacer, que íbamos a participar en la elaboración de ese dictamen
y entiendo que, bueno, todos tuvisteis ocasión también de participar y a todos enviamos el resultado final de ese dictamen que era bastante favorable, por así decirlo, a la tramitación de la ley porque iba coincidiendo con las cuestiones que nosotros tenemos en cuenta. Una vez que el dictamen, la consejería recibe el dictamen del SES, pasa a Consejo Consultivo, que es un órgano de la Junta de Andalucía, el máximo órgano consultivo de la Junta de Andalucía, que hace un informe, digamos, de legalidad. Oiga, mire usted, esto se ajusta, lo que usted está diciendo, se ajusta a la Constitución, se ajusta al Estatuto de Autonomía y le da el visto bueno, por así decirlo, ¿no? Y a partir de ahí, una vez con ese informe, la consejería ya hace el documento final definitivo. En este caso, en el caso de la economía circular, todo ha sido con mucha urgencia, mucha prisa, entre el informe del Consejo Consultivo, que también, cuando tuvimos acceso a él, os hemos enviado a todo el grupo de trabajo. Bueno, pues ya una vez que el Consejo Consultivo evacuó el informe, la Consejería, en 2 o 3 días en este caso, hizo el nuevo proyecto que pasa a Consejo de Gobierno y el Consejo de Gobierno, lo que hasta ahora era un anteproyecto de ley, ya es un proyecto de ley, lo aprueba y lo remite al Parlamento. ¿Vale? Y ahí está. En ese momento en el que estamos en la tramitación parlamentaria. Una vez que el anteproyecto de ley pasa a ser proyecto de ley, aquí pasa a ser ya proyecto de ley, llega al Parlamento que lo remite a la comisión correspondiente, en este caso a la mesa del Parlamento. En el boletín oficial del Parlamento, el proyecto de ley se publicó el 3 de enero del 2022. ¿Vale? Este es un proceso que ha ido muy, muy acelerado. Una vez que llega al Parlamento, y eso es lo que ha sucedido esta última semana, la mesa lo califica, en este caso se ha calificado como urgente, y una vez calificado como urgente, se da un plazo para que se presenten las enmiendas a la totalidad. Hay un debate en el Pleno en el que, llegado una norma, se dice, oiga, ¿hay o no enmienda a la totalidad? Enmienda a la totalidad es que el Pleno lo echa para atrás y tiene que volver aquí, más o menos, con lo cual no lo admitimos nada, o simplemente la enmienda a la totalidad no se aprueba y entonces en el Pleno se decide que continúe su tramitación administrativa. Esto es lo que ha pasado en la última semana. A pesar de que el partido político Vox presentó una enmienda a la totalidad, finalmente con el apoyo de PSOE y de Izquierda Unida, Podemos, junto a los partidos proponentes, que en este caso son PP y Ciudadanos, pues la ley ha seguido su tramitación. ¿Qué ocurre? Jurídicamente, ahora, una vez debatida el Pleno, hay dos opciones: que se apruebe por lectura única o votación en el Pleno. La lectura única ya no es posible porque no hay consenso de todas las partes, con lo cual tendrá que ir a votación en el Pleno. Para que vaya a votación en el Pleno, tiene que pasar a la comisión y la comisión no. La comisión, en este caso de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía, dentro de su reglamento tiene previsto solicitar la comparecencia de los agentes sociales. Y en unos días seremos convocados para comparecer y expresar nuestra opinión sobre el proyecto de ley. Esto es importante porque esto es el objetivo también de esta reunión, que es, bueno, que ahora cuando yo termine y abramos el debate, digamos qué es lo que queremos todavía variar, que estemos todos de acuerdo variar, para expresar en esa comparecencia parlamentaria. ¿Vale? Una vez que se produzca esa comparecencia parlamentaria, se hace un informe de la ponencia, que es donde están las enmiendas que se admiten y no, en un debate que se hace en la comisión y ya se pasa al pleno, y una vez del pleno, pues ya pasa algo a. ¿Vale? Este es un poco el desarrollo jurídico y técnico de lo que ha pasado hasta el momento. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Con qué nos encontramos en el caso de este proyecto de ley? Bueno, pues nos encontramos con una singularidad y entramos ya más en materia todavía de la Ley de Economía Circular. Nos hemos encontrado con la singularidad de que el partido político Vox presentó una enmienda a la totalidad.
Esto significa que el gobierno de Andalucía, que se ha sustentado tanto por PP como Ciudadanos, no tiene ahora mismo los votos suficientes para aprobar la ley. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en el debate parlamentario, tanto Izquierda o Unidas Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, Unidas Podemos, como el Partido Socialista, no han votado la enmienda a la totalidad que había propuesto Vox, sino que han permitido que se mantenga la tramitación del proyecto de ley. ¿A cambio de qué? De que se admitan sus enmiendas. Y aquí es donde tenemos un problema, entiendo yo. Es decir, hasta ahora teníamos un proyecto de ley en el que existía un alto nivel de consenso, con matices que ahora veremos que habría que cambiar, pero la realidad es que ahora mismo tenemos un riesgo, que es que no sabemos qué enmiendas van a presentar los grupos parlamentarios políticos. Sí sabemos, podemos saber por dónde van a ir esas enmiendas. En el caso de Izquierda Unida, de Podemos, su portavoz, Ismael Sánchez Castillo, ya dijo por dónde iban esas enmiendas. Si me permitís, os lo voy a poner. Dura 2 minutos su intervención, pero entiendo que es bastante didáctica de qué es lo que nos podemos encontrar los próximos días dentro del Parlamento. ¿Vale? Le doy a compartir y espero que lo estéis viendo. Esperar que ahora no sé si lo he hecho bien. ¿Estáis viendo a Ismael? No, Luis, No. no se ve. Ya me había parecido. Ahora sí. Se vea obligada a decir que no. Pero bueno, afortunado o desafortunadamente para ustedes, desde mi formación política, que es una formación seria, a pesar de las provocaciones, no vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad, que es un auténtico disparate, y sí vamos a trabajar para que nuestra tierra tenga una buena ley que entendemos el proyecto inicial es manifiestamente mejorable. Y como es mejorable, en eso vamos a dedicar nuestra energía, a pesar, le vuelvo a decir, de la desconfianza que ustedes han generado hacia nuestro grupo. Vamos a intentar que podamos votar sí en la tramitación final. Y mire, nosotros no queremos que haya una ley de gestión de residuos, queremos una verdadera ley de economía circular. Y ahora mismo hay elementos que chocan frontalmente contra los conceptos de economía circular. Le avanzo algunos aspectos que entendemos que hay que cambiar si quieren contar con nuestro apoyo. Por un lado, hay que corregir la indefinición en cuanto a las obligaciones que supuestamente establece la ley, pero que quedan absolutamente en el aire, incluso en muchos casos en una mera declaración de intenciones, de buenas intenciones, un mero catálogo de buenas intenciones, pero que no fijan la obligatoriedad para llevarla a cabo. Por otro lado, hay innumerables acciones que no establecen plazos para su consecución, que es verdad que luego se podrá desarrollar la ley, pero entendemos que hay cuestiones que sí se pueden tratar directamente en este texto. En términos generales, tenemos que reconocer que la ley se ajusta a la próxima ley de residuos estatal, que están adecuadamente tratados, pero, sin embargo, hemos detectado algunos casos que denotan ciertas diferencias y que es necesario corregir también. No se abordan para nada aspectos muy importantes en economía circular, tales como la lucha contra la obsolescencia programada, esto tenemos que corregirlo. No se cita siquiera en todo el texto normativo el sistema de depósito, devolución y retorno como una opción para la gestión de envases. Se centran ustedes exclusivamente en el sistema de responsabilidad ampliada del productor, tanto de forma individual como colectivo, y esto es algo que también tenemos que corregir. Nos preocupa sobremanera la declaración de utilidad pública de las ampliaciones de vertederos. Esto creemos que constituye casi una provocación y denota una clara falta de voluntad política para llevar las medidas, otras medidas que sí vienen incluidas en esta ley.
También tendríamos que hablar, me quedo sin tiempo, sobre temas de ecodiseño, que está centrado en construcción, automóvil, sector textil y obvia otros sectores, también en materia de transporte de los residuos y un largo etcétera. Bueno, como veis, yo creo que es bastante significativo de cuál es la opción que ahora mismo está o va a perseguir este partido político en las enmiendas que presente. No sabemos exactamente cuáles admitirá el gobierno, pero esta es la idea. Después, tengo preparada también la de Izquierda Unida, la del PSOE, pero la del PSOE siempre se me va un poquito. Estamos por el punto quinto del orden del día, que es Un momentito. el proyecto de ley de economía. Un segundo. Sí. Un segundo, os pongo el del PSOE, que ya os digo que es que cuando pongo uno se me va el otro. Vale, venga, os pongo ahora la visión del PSOE. Quiere hacer este texto, quiere hacer la verdadera ley de economía circular que necesita Andalucía, con la ambición que precisa una herramienta que va a suponer un antes y un después en la forma de producir y de consumir. Señorías, porque Moreno Bonilla sin Vox no es nada. Señorías, respecto a esta ley, encontramos que tiene un vicio muy importante. Es muy poco ambiciosa. Esa falta de ambición le hace que nazca coja desde el inicio. Le ha interesado más sacar una ley que la verdadera ley de economía circular. Tenemos que partir de una premisa básica. A lo largo de los años, hasta que ustedes llegaron al Gobierno, Andalucía ha abanderado los avances ambientales en España y en Europa. Se diseñaban estrategias, leyes ambiciosas y con visión de futuro. Como ejemplo, la última ley de la pasada legislatura, la Ley de Medidas contra el Cambio Climático, esa que ni ponen en marcha ni implementan. Esa es la ambición que le falta, la transversalidad de las políticas medioambientales en la cabeza. Y llegamos a una ley que presentan ustedes que pretende ser de economía circular, pero que se centra en una parte de la circularidad, en los residuos. Y ni ahí, señorías, ni ahí, que es donde se han centrado, han ido más allá de lo que marcan las directivas. Vamos, que solo han cubierto el expediente. ¿Qué le falta a la ley? Pues le falta el cambio climático. ¿Cómo va a afectar esta ley a la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo se va a compenetrar con la de cambio climático? ¿Qué sinergias se pueden realizar para la mejora del entorno? Le falta. ¿Dónde está un fomento del uso de las energías renovables potente? Le falta. Le falta una gran regulación sobre el consumo. La economía circular se basa también en el consumo. Hay solo un par de artículos por el texto. Necesitamos una regulación potente que fomente el consumo responsable, la promoción de productos de proximidad, de kilómetro cero, la reutilización de productos, la transformación, los usos alternativos, los múltiples usos de productos. Ustedes hablan del pago por uso, pero no del uso compartido. ¿Dónde está la apuesta por luchar contra la obsolescencia programada o las obligaciones para la elaboración y fabricación de productos o en los productos procedentes de los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros? La circularidad del sector primario, transversal. Una apuesta por la rehabilitación de viviendas. Se han centrado en la circularidad, en la construcción de vivienda nueva. Pero ¿dónde está la rehabilitación de vivienda? ¿Cómo se incluye la circularidad en la rehabilitación de vivienda? Porque además la rehabilitación es un proceso de circularidad en sí mismo, para alargar la vida útil de las viviendas. Ustedes hacen continuas alusiones a las entidades locales. La mayoría de lo que regulan aquí son competencias locales. Pero, señorías, ¿dónde está la financiación suficiente para ello?
Bueno, me seguís escuchando, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Como veis, lo más significativo de la intervención del PSOE es cuando dice no han ido ustedes más allá de las directivas. Yo creo que eso es parte del riesgo que tenemos, ¿no? Bueno, y este es el punto en el que estamos ahora. Dentro de unos días se reunirá la comisión y nos pedirán que hagamos nuestras aportaciones. No os he puesto la intervención de Vox, porque la intervención de Vox lo que viene a decir es que la Agenda 2030 es el mal de la humanidad, simplemente. No entra realmente a hablar sobre la ley, ¿no? Todo lo centra en la Agenda 2030, ¿no? Pero bueno, dicho todo lo cual, a día de hoy, ¿qué es lo que necesitamos de vosotros? Uno, que nos deis, primero que estéis informados, que para eso forma parte de este trabajo, que sepáis cómo se hace esa labor y hasta dónde hemos llegado en el marco teórico que hemos hecho y que habéis vivido en el marco práctico y que nos sirva para el futuro. Y queremos saber, bueno, ¿qué opináis del actual texto? ¿Qué opináis de los riesgos que se acaban de enunciar por parte de estos partidos? Porque ahí sí tenemos una cosa clara. El gobierno de la Junta de Andalucía quiere aprobar la ley y está dispuesta a transigir con determinadas cuestiones para aprobar la ley. Con lo cual, ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? Y a partir de aquí yo me callo, que creo que ya el monólogo ha sido bastante amplio, pido perdón si he estado un poco demasiado denso y espero vuestras opiniones y tenéis la palabra. Levantamos la mano y estas cosas, o si no, como yo tengo los presidentes de consejos y comisiones, que es público cautivo, y Jorge ya se ha sonreído, pues Jorge, te dejo a ti intervenir primero. Gracias por hacerlo tan voluntario. Es precisamente una de las cosas que yo creo que viene al caso. Yo agradecerte, Luis, y a todos la reunión. Yo creo que es necesaria porque se nos ha cambiado el queso, ¿vale? Y además la introducción que has hecho con respecto a cuál es el camino que lleva la tramitación de la ley y en dónde nos encontramos y el riesgo que hay de enmiendas hace necesaria la reunión. Sin extenderme más, yo creo que tendremos que distinguir un poco entre estrategia y un poco argumentos, ¿vale? Yo creo que en cuanto a estrategia, se nos abre un camino en donde tenemos que volver a redefinir cuáles son las líneas rojas, puesto que ahora han cambiado. Antes las líneas rojas solo eran con respecto al gobierno, ¿vale? Que era el que al fin y al cabo tenía la sartén por el mango. Ahora lo que tenemos que hacer es redefinir nuestras líneas rojas, entendiendo que el gobierno se ve obligado a ir un paso más allá. Yo creo que esas líneas rojas tienen que ser muy fuertes, y ahora entraré en el tema de la argumentación, pero tienen que ser, digamos, muy entendibles en el contexto actual. Y paso a la argumentación. Tenemos que seguir hablando de unidad de mercado. Aquí hay unas directivas y hay una futura ley de envases que precisamente proviene de un gobierno nacional socialista, por lo tanto, ya socialista y lógicamente del ámbito de Podemos, ya de alguna manera ellos también se deben ver influidos por estas líneas rojas o por esta unidad de mercado o por no ir más allá de su propia ley nacional. No sé si me explico, ¿vale? Que las directivas sean de la perfida Bruselas, pero la ley de envases que está por llegar es nacional y proviene precisamente de su ideología, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la unidad de mercado tiene que seguir estando encima de la mesa. Yo seguiría hablando del tema de la voluntariedad, y aquí le metería un poco también las cabras en el corral y me permitís la expresión, y es todas aquellas obligaciones que no vienen correlacionadas con unas obligaciones a la administración pública con respecto a la gestión no solo de residuos, sino también con las posibilidades reales, técnicas,
de nuevos envases reciclados, de tecnología acertada, incluso de plantas adecuadas en el término, en lo que es la región andaluza, es hacernos trampas al solitario. Es decir, no puede haber un marco obligatorio para las empresas sin que haya un correspondiente marco obligatorio en la administración pública que haga real y efectivo lo que nos pidan. Lo que no vamos a hacer es seguir enviando plástico a Alemania porque allí son capaces de reciclar uno de los 7 plásticos y nosotros no somos capaces de reciclarlo, porque al final el transporte también es CO2. Entonces, unidad de mercado, gestión real del momento en el que estamos o adecuar lo que queremos hacer a la realidad de lo que se puede hacer es la segunda. Y yo añadiría una nueva que no hemos añadido en el pasado porque no estaba, y es el actual momento de inflación, de tormenta perfecta, de aumento de costes, de lo que queráis llamar. Pero abrir en una ley nuevas cargas burocráticas, nuevo incremento de la fiscalidad, nuevas obligaciones a las empresas en un marco en el que todos estamos viviendo una tormenta perfecta y donde ya los márgenes de las empresas se están viendo lógicamente alterados y cada empresa tenemos que gestionarlo de nuestra manera, me parece que es una equivocación para lo que queremos para Andalucía, que es la reactivación económica, la generación de empleo y de riqueza. Sé que estos marcos teóricos, cuando tenemos delante a unos posicionamientos ideologizados alrededor del medio ambiente, son muy complejos de aterrizar. De ahí, y termino, vuelvo a la primera parte de la intervención, de marcar muy bien las estrategias, de cuáles son esas líneas rojas redefinidas y cómo hacerlo muy bien para que encajen dentro de una posición ideologizada. Y ya está. Estoy seguro de que algo me he quedado o de que algo no he sabido explicarlo bien, y estoy seguro que en las próximas intervenciones pues, podremos enriquecer aún más el posicionamiento. Muchas gracias, Jorge. Tengo pedido la palabra Carlos Ramírez, por favor. Sí. Hola, buenos días. Os saludo a todos. Agradecer el turno de palabra y, bueno, comentaros lo siguiente. En primer lugar, hay varios, tenemos que partir de una pluralidad de escenarios distintos. Yo creo que la visión que tiene el Partido Socialista en este campo es el desarrollar la capacidad normativa que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente. Como sabéis, cada comunidad autónoma puede ampliar las disponibilidades ambientales que establezca la legislación básica del Estado. Yo creo que por ahí va la dinámica tanto del Grupo Socialista como de Podemos y Andalucía Avanza o Andalucía Adelante. Segundo ámbito es el hecho de que actualmente en el Senado se está en tramitación la ley de residuos, de suelos contaminados y de economía circular. La denominación ha variado al pasar al Senado. Y ha habido una mutación de varios artículos, y no de los anexos, pero sí de los artículos. Y en ese sentido, mientras no se apruebe la legislación del Estado, que es de carácter básico, el texto normativo de la Junta de Andalucía va a estar pillado de pies y manos porque no puede contradecir la legislación básica del Estado, que, como sabéis bien, la legislación básica es la legislación de mínimos. En ese sentido hay que estar muy atento a la nomenclatura de denominaciones y, a su vez, al hecho de que se están tramitando en sede parlamentaria de la Unión Europea pues modificaciones a directivas comunitarias, porque todo esto va muy deprisa. Es decir, lo ha dicho el anterior don Jorge, el mercado mundial de materias primas pues se está trastocando completamente. Desde hace ya bastante tiempo hay una acumulación de materiales primas raras, etcétera, y todo esto, y bueno, incluso otros materiales, y esto está alterando lo que es la dinámica e incluso los objetivos de cumplimiento al año 30, al año 40. Esa sacralización de cumplimiento de la Agenda 2030, yo creo que eso básicamente hoy tiene muy pocos pies a lo que asentarse. Los mercados están trastocando los objetivos y, a su vez, va en consonancia con la falta de financiación a través de lo que es el Plan Español de Economía Circular, vía ser 2021-2023 o 2023-2027. Los objetivos de financiación no se están cumpliendo y cada comunidad autónoma depende de esos planes
estatales de economía circular. Por tanto, nos encontramos con una situación económica que no se están cumpliendo los objetivos previstos por la Unión Europea, no se está cumpliendo el Plan Estatal de Economía Circular, no se está cumpliendo los que son los instrumentos financieros que podrían solventar esta materia y una posición ideológica que pretende ampliar lo que son las disponibilidades de protección del medio ambiente al concepto de economía circular. Ya para finalizar, porque hay muchos intervinientes, mi visión es que esta ley o este proyecto de ley es más que manifiestamente mejorable. Es decir, jurídicamente, perdonadme, yo hablo como doctor en Derecho y profesor universitario, yo creo que esta ley es manifiestamente mejorable. Jurídicamente es endeble. No creo que el legislador andaluz sea torpe. Yo creo que ha habido una determinación de hacerla así, pero en su propia exposición de motivos es bastante carencial. Le falta una visión integral y holística. Y en su propia nomenclatura del texto normativo debería de ampliarse algunos conceptos y hay grandes vacíos y grandes huecos. La visión integral de la economía circular entendida con las últimas innovaciones, pues se deja mucho más que desear. Y la visión que debería de tener con la ley de cambio climático del 2018 está por hacer. O sea, no hay una visión integral de la misma. Yo creo que en ese sentido la ley debería de mejorar bastante en su texto y sobre todo algunos elementos fundamentales como son el tema de la financiación. En el tema de la financiación nos encontramos con casi un vacío. El tema de la estrategia de economía circular a los 18 meses de aprobarse la norma, eso me parece una broma. Yo creo que tendrá que ser, eso habrá sido una errata, porque si no es que no tiene mucho sentido, como el hecho de que empiece a trabajar a los 6 meses la oficina de cambio climático, deberá ser otra errata, porque eso no tiene mucho sentido, ¿no? En estos puntos creo que esta ley hoy actualmente, desde nuestro punto de vista, no vale, y espero que la tramitación parlamentaria pues se ajuste mucho mejor a las necesidades de todos los sectores empresariales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahí tiene también la palabra Ricardo López Perona, de la Asociación de Fabricantes de Cemento. Carlos es de la Asociación de Fabricantes de Áridos, que no lo había presentado, disculpadme. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación y por aclararnos un poco la situación en la que se encuentra la ley, ¿no? Yendo al texto normativo, desde nuestro punto de vista, tiene aspectos positivos, sobre todo los relacionados con lo que es la compra pública, el análisis de ciclo de vida y la construcción sostenible. Para nosotros estos puntos son positivos por cuanto son temas en los que estamos trabajando y que para nosotros son fundamentales. Tenemos desarrollada una hoja de ruta de descarbonización de nuestro sector al 2030 y 2050 y todo lo referente a aspectos medioambientales de registro de análisis de ciclo de vida para nosotros son importantes por cuanto nosotros tenemos desarrolladas nuestras declaraciones ambientales de producto que queremos implantar y que se consideren en todos los aspectos de compra pública, por cuanto es muy importante el análisis de la prestación de servicios o la dotación de productos a lo largo de todo su ciclo de vida, no solo los impactos iniciales, ¿no? En cuanto a la construcción sostenible, también tiene aspectos positivos por cuanto precisamente en normativa estatal, como es el Código Estructural, introducen ya aspectos relacionados con la sostenibilidad de las estructuras. Vienen reflejados los índices de contribución de la estructura a la sostenibilidad, se basan en índices relacionados con los productos que intervienen en las estructuras. Y ya digo que todo lo que sea fomento de la construcción sostenible y la consideración de estos índices, tanto en los apartados de construcción sostenible como en compra pública, para nosotros son positivos porque estamos trabajando en estos campos, ¿no? Sin embargo, hay un borrón muy negro que yo creo que conocéis, ¿no? Y que no entendemos. Es el artículo 22 en el que excluye de las inversiones de carácter estratégico
a la valorización energética, ¿no? Esto es un poco contradictorio con lo que viene en el artículo anterior, precisamente, el artículo 21, en el que, si lo leéis, establece como actividades prioritarias la valorización de residuos, ¿no? Claro, para nosotros la valorización energética es fundamental, es un aspecto de competitividad, no solo desde un punto de vista de disminución de emisiones de CO2, ¿no? Por utilizar residuos en vez de combustibles de origen fósil, sino también por cuánto contribuimos a la circularidad de la sociedad, ¿no? Al aprovechamiento de los residuos. Claro, excluir la valorización energética, que incluso tenemos un acuerdo con los sindicatos de valorización energética, tenemos una fundación, Flacemba, que está ahí Manolo también, que podrá corroborarlo, cuyo objetivo es el desarrollo medioambiental, la valorización energética. Claro, que nos excluyan de inversiones estratégicas en un momento en el que van a venir bastantes fondos europeos, pues ni lo entendemos, y nos afecta de lleno, ¿no? Con lo cual, para nosotros este es un borrón que, si no se quita, pues invalidaría casi la ley, a pesar de todos los aspectos positivos que indica. Muchas gracias, Ricardo. Os cuento, a las 12 está previsto que se incorpore el secretario general de Medio Ambiente, que ahora Manolo Mingorance, el presidente del Consejo, os dirá la idea de lo que vamos a tratar con él. No sé si da otro turno de palabra y luego lo interrumpo o como veáis. Manolo, ¿eres tú el siguiente, Manolo Parejo? ¿Eres tú el siguiente que tenías pedida la palabra? Si quieres, te doy ahora la palabra y eres breve, o esperamos que acabemos con el secretario general y luego vamos a retomar el diálogo, ¿vale? Vosotros... Sí, Luis, yo te decía que yo en un par de minutos prácticamente... Perfecto. Yo en un par de minutos solamente abundar un tema que había comentado Ricardo, que prácticamente los argumentos de Ricardo y los míos eran los mismos. Con respecto al artículo este de la valorización, yo creo que es importante que la FEA también lo comente. Yo lo he hablado expresamente tanto con Carmen Crespo como con María López Sanchís, como con Vox también lo he hablado. Y los tres dicen que eso no habrá ningún problema, pero no está de más que lo pidáis también desde CEA, el artículo ese, directamente eliminarlo. Los propios de Vox nos dijeron que era una locura y el propio PP nos dijo que sí, que eso no habría problema en eliminarlo, pero sería bueno también que vosotros insistáis en ese tema. Y hay una cuestión también en general que se lo hemos transmitido tanto a María López Sanchís. Yo estuve allí en el Parlamento el día que se debatió estos vídeos que has presentado, y se lo comenté tanto a María como a la consejera, que es el tema de la jerarquía de residuos que fija la Unión Europea, que nos había extrañado, que se hablaba mucho a nivel local de la problemática con los residuos. Se hablaba de que hay que reutilizarlos, reciclarlos en la medida de lo posible y tal, de evitar los vertederos, pero claro, la opción que quedaba en medio precisamente, que es la de la valorización, que tenemos fábricas en las que se puede absorber gran parte de todos estos residuos municipales, y después nos encontramos con ayuntamientos que, cuando no se pueden reutilizar ni reciclar, pues los llevan directamente a vertederos. Entonces creemos necesario que en la ley se diga expresamente y sin ningún miedo que hay una opción, que es la valorización, que hay que utilizarla, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Unión Europea. Y ya para acabar, con respecto al tema de no incluir, que me parecía muy acertada el comentario que había hecho Jorge, de no incluir nuevas cargas a lo que es el mundo empresarial, nuevas obligaciones y demás. Deciros que yo creo que en esto, a la hora de negociar, hablar con uno y con otro, hay que aprovechar lo que cada grupo parlamentario defienda. Entonces, en esa intervención que hizo vos también, estoy de acuerdo contigo, Luis, yo estaba, ya te digo, allí presente, y se habló sobre todo el 99% de tirar por tierra la Agenda 2030. También habló el representante de vos que ellos, por supuesto, defendían que esta ley de ninguna manera podría suponer nuevas cargas y nuevas obligaciones para el mundo de la empresa, y sobre todo las pequeñas empresas y demás, por lo que yo creo que puede ser un argumento, por lo menos en este tema, para buscarnos a vos como aliados en esta temática, que también apoye todo lo que sea descargar de obligaciones, de nuevas obligaciones al ámbito empresarial. Muchas gracias, Manolo. Ahora ya os digo, se va a incorporar Sergio, el secretario general de Medio Ambiente, que hace poco que se ha incorporado. Nos va a hablar un poco
en general de los proyectos y de las actividades que están realizando. Se reunió hace relativamente pocos días con el secretario general de la CEA, con Luis Fernández Palacio, y con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, con Manuel Mingorance. Hicimos un poco un repaso de toda la actividad que hay ahora mismo por delante, ¿no? Es verdad que ha adquirido un protagonismo inesperado todo lo que tiene que ver con la Ley de Economía Circular, aunque en general, vamos a ver, matizándolo todo, el tema del medio ambiente hemos mejorado un poquito. Como sabéis, en diciembre se ha aprobado un decreto ley de simplificación administrativa donde realmente hay bastantes medidas que favorecen al sector empresarial. Estoy viendo que está Teresa Magdaleno en ese decreto ley. Teresa Magdaleno es la secretaria general de la Asociación Andaluza de Empresas Forestales, y en ese decreto ley, por ejemplo, hay novedades para el sector forestal que creo que son positivas. Teresa me puede corregir, y hay otras cuestiones también en ese decreto ley que, bueno, que han sido positivas, y la voluntad que nos transmite la Junta de Andalucía es seguir en esa línea de simplificar administrativamente, de favorecer las inversiones, de favorecer la energía renovable. Está también Carlos Rojo, el gerente de la Asociación Andaluza del Planet, del Clúster de Energías Renovables, que también en ese decreto de simplificación, bueno, pues se han incluido bastantes mejoras, por lo menos sobre el papel. Ahora tendremos que ver cómo se ejecutan sobre el papel, sobre el tema de energías renovables, ¿vale? Me tiene pedida la palabra Alicia. Son las 12, si quiere un momentito, Alicia Alaguero, de Covidrio. Sí, como quieras, voy a ser muy breve. Bueno, solo por comentar súper breve que nosotros en líneas generales veíamos el texto como muy positivo, creíamos que partimos de un buen texto de proyecto de ley, que de justo esas intervenciones que ponías nos preocupaba mucho una mención que hacía el representante de Unidas Podemos, Ismael, al sistema de depósito, devolución y retorno. Ahora está ya recogido con una mención muy menor, pero bueno, nos preocupa que se puedan introducir enmiendas de ese tema, y para nosotros, por supuesto, es una línea roja, y bueno, pues quería sacar el tema, ¿no? Por si desde la CEA también se quería incorporar. Yo creo que hay, bueno, pues que hablarlo con el resto de grupos, porque las enmiendas se van a presentar, no podremos hacer nada, pero bueno, que conozcan nuestra posición y bueno, intentemos que no voten a favor de ellas. Tenemos otra cuestión nosotros que estamos solicitando, que es, se va a crear una oficina de economía circular, y bueno, nos parece en líneas generales una propuesta positiva, y estamos pidiendo que hagan un poco de seguimiento a la adaptación de las ordenanzas locales que van a tener que hacer los ayuntamientos. Es decir, es un tema importante para nosotros porque las empresas envasadoras pueden hacer muchos esfuerzos para que pongamos contenedores en las calles, para que la recogida vaya bien, podemos hacer muchos refuerzos, pero también necesitamos que los ayuntamientos hagan su parte, pongan ordenanzas y nos ayuden. Solo de esa forma las inversiones que se hacen desde el mundo empresarial, desde las empresas envasadoras, van a ser eficientes, ¿no? Entonces, bueno, que conocierais que es otra de las peticiones que nosotros estamos haciendo, y bueno, pues en líneas generales de acuerdo con todo lo que se ha expuesto. O sea, por supuesto nosotros que todo vaya en línea con la normativa estatal. Por supuesto lo del sistema de depósito que ya se está regulando ahí, y bueno, pedirles que no vayan más allá. Esa es un poco nuestra petición y lo que nosotros también vamos a ir siguiendo, y bueno, pues nada más por nuestra parte. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Alicia. Como veis, tenemos en este grupo de trabajo desde sus inicios, tenemos a Covidrio, también está Antonio López de Coembe, tenemos todo el círculo, si me permitís, en este grupo de trabajo de economía circular tenemos todo el círculo. Me es grato también que está aquí Gabriel, que es el que más vidrio y envases produce, con lo cual es estupendo también, encantado. Y ya no tengo que hacer más tiempo, ya tengo aquí a Sergio, le doy paso. Manolo, tú lo presentas, por favor. Hola, buenas tardes ya a todos. La verdad es que da gusto oír la cantidad de intervenciones con profundidad y que nos afectan todos los días. Y con este puente, pues os presento supongo que algunos ya lo conoceréis, a Sergio Arjona, que es un ingeniero de caminos, canales y puertos
también licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con un máster en MBA. Y con esto os digo que vamos a escuchar a una persona que no solo conoce muy bien el medio ambiente en Andalucía, que lo tiene en la cabeza, sino que además conoce bastante bien lo que es el ámbito y el mundo de los negocios y de las empresas. A Sergio le agradezco de inicio su puesta a disposición para esta mesa de diálogo. Y sin más le doy la palabra, querido Sergio. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación a este grupo sobre economía circular que estáis desarrollando a lo largo de esta mañana. A muchos de vosotros os conozco, otros no os conozco. Ya Manuel me ha introducido perfectamente. Yo aproximadamente como secretario general desde mediados del mes de octubre. El anterior secretario general, como bien sabéis, pasó como secretario general de la Cámara de Cuentas. Y bueno, la verdad, pues ha sido un gran reto el estar frente de esta Secretaría General y abordar todos los asuntos que quedaban, continuar los asuntos que se habían venido trabajando a lo largo de esta legislatura y evidentemente ya también justo en la recta final de la misma en la que nos encontramos. Yo en primer lugar me gustaría agradecer el trabajo que habéis venido desarrollando desde CEA y sobre todo especialmente en este grupo de trabajo, sobre todo el debate que habéis mantenido y seguiréis manteniendo sobre la Ley de Economía Circular. Como bien sabéis, la pasada semana en el Parlamento se aprobó la tramitación con el apoyo de los equipos que conforman el Gobierno y el resto de formaciones de PSOE y Adelante Andalucía, en el que consideraron no admitir la enmienda a la totalidad que se había presentado y evidentemente continuar la tramitación. Ahora estamos ya en la fase por parte de la presidenta de la comisión de seleccionar los agentes, que evidentemente haremos propuestas también de parte del Gobierno para que seáis uno de los grandes agentes que estéis en ese periodo de escucha, todos los agentes. Y evidentemente tenemos un gran trabajo que hacer en todo el proceso que queda ahora hasta culminar con la futura aprobación de la ley, que esperamos que sea lo antes posible, gracias también a la tramitación de urgencia que se está llevando a cabo. Yo sé que habéis tenido un trabajo muy estrecho con María López Sanchís, con la directora general de Calidad y Cambio Climático, que es la que ha liderado y está liderando el desarrollo de esta ley, a ella y todo su equipo. Y estamos abiertos, evidentemente, a escuchar y seguir escuchando todas esas mejoras, aportaciones que podéis ir introduciendo o que podemos ir introduciendo para que la ley que salga finalmente al Parlamento sea una ley completa y que sea la ley que nos representa a todos y a todos los sectores implicados en esta economía circular. La verdad que desde el Gobierno teníamos claro, y el presidente y la consejera nos dijeron desde el primer momento, que teníamos que desarrollar esta ley. Esta es la ley estrella de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible en esta legislatura. Además también de desarrollar mucha otra serie de normativas que se ha venido trabajando a lo largo de estos 3 años. El desarrollo de la Ley de Cambio Climático, con el Plan Andaluz de Cambio Climático, la constitución de la Comisión Interdepartamental, el Consejo Andaluz del Clima. Se ha elaborado también el PIREC, el Plan Integral de Residuos, que también era necesario para poder conseguir financiación de fondos europeos que ha llegado también a nuestra comunidad autónoma. Y evidentemente el desarrollo de esta Ley de Economía Circular, que a la vez también tiene que ser compatible con la que se está tramitando, evidentemente, a nivel nacional para la transposición de directivas. Es decir, que en concreto la Dirección General de Calidad Ambiental ha hecho un intenso trabajo en desarrollo normativo, además del resto de funciones que tiene, evidentemente, dentro de sus competencias. También, en otro aspecto, estamos desarrollando los planes hidrológicos, también muy importantes para la Comunidad Autónoma Andaluza, por lo que implica esa disponibilidad de agua y el mantener con garantía esos recursos hídricos para todo el desarrollo de todos los usos, en concreto el uso industrial y el uso de las empresas que quieren instalarse en Andalucía. Es importante esa participación también en esos procesos de planificación que tenemos abiertos en las cuencas intracomunitarias, las 3 que gestiona la Comunidad Autónoma Andaluza. Y evidentemente, y como no,
es de destacar también los 2 decretos de simplificación que se han llevado a cabo y que tanto eran demandados por muchos sectores, el sector empresarial y evidentemente por vosotros, que también eso me pilló justo en la primera etapa como secretario, el culminar con los últimos coletazos del decreto que finalmente se aprobó en el mes de diciembre. Como bien sabéis, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Consejería. En el último decreto, más de la mitad de las modificaciones se establecían en el área tanto ambiental como de agricultura. Fundamentalmente, creo recordar que eran 123 o 122 las modificaciones que se han hecho en el ámbito de medio ambiente en ese decreto de simplificación. Estamos contentos con ese trabajo, creo que va a venir a agilizar y a mejorar la tramitación de todas las autorizaciones ambientales unificadas e integradas en función de cada sector, pero también tenemos claro que la ley no puede seguir retocándose punto a punto o con decretos de mejora normativa y regulación, sino que evidentemente el interés que tenemos, y así ya estamos trabajando de cara evidentemente, así tenemos la oportunidad de conseguir una siguiente legislatura, es que tenemos que establecer una nueva ley de protección ambiental en Andalucía, porque la JICA ha cumplido su visión, ya se ha modificado todo lo que se tiene que modificar y evidentemente Andalucía ya se merece una nueva ley que evidentemente haga compatible el desarrollo económico con el desarrollo sostenible, con el desarrollo del medio ambiente, la protección del medio ambiente. Está claro y se está demostrando que el no tener mayor protección implica mayor afección. Es más, estamos comprobando que la no acción en el medio natural está conllevando a una peor conservación del mismo. Necesitamos hacer actuaciones sobre el medio natural, evidentemente, para tenerlo mejor conservado. Las cosas que no se conservan, que no se actúa en ellas, no se protegen adecuadamente. Por eso, como digo, se está trabajando ya en un borrador de ley de evaluación ambiental estratégica y también en un nuevo decreto de calificación ambiental y también, evidentemente, en los primeros tintes de lo que podría ser una nueva ley de evaluación ambiental que sustituyera a esa JICA y que, evidentemente, se tendrá que afrontar en una nueva legislatura. ¿Qué más acciones creemos y estamos llevando a cabo porque creemos que son las herramientas que necesitamos para coger fuerza para la nueva etapa que entrará? Pues estamos diseñando ahora mismo en el ámbito de la Secretaría General, todos los centros directivos del área medioambiental, un programa estratégico de digitalización del área medioambiental. Tenemos que cada vez ser más digitales porque eso va a facilitar el trabajo de todos. No puede ser que se tramite una autorización ambiental por parte de un centro directivo y estemos pendientes de diferentes informes de diferentes sectores y se pierden días de trabajo simplemente en remitir un informe de una planta a otra de un mismo edificio y no digo nada más si hablamos de otra consejería. Estamos trabajando en ese desarrollo, digamos, ese plan estratégico de la digitalización que tenemos que llevar a cabo para unar los esfuerzos de todos los centros directivos que intervienen en lo que es una tramitación ambiental, con el objeto, evidentemente, de prestar un mejor servicio, evidentemente, a todos los ciudadanos y, evidentemente, a todo el sector empresarial, que es el que se quiere implantar en nuestra comunidad autónoma y se lo tenemos que poner fácil, facilitar esa labor, como digo siempre, con la mayor protección y la mayor garantía para nuestra conservación de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. ¿Qué más estamos haciendo? Sé que también hay un poco de inquietud en el sector por el tema de la ejecución de fondos europeos, los encargos a Traxa. Sé que esto es un asunto que está rondando en todo el tipo de sector empresarial y también queremos un poco plasmar o publicar o dar difusión a qué plan de inversiones se va a realizar en el ámbito ambiental de cara a que se pueda tener esa planificación por parte del sector. Esto ya se venía realizando en la parte de infraestructuras del agua, que es la dirección general que yo ocupaba con anterioridad antes de este cargo, y ayudaba al sector a poder planificarse y a tener claro qué expectativas de futuro o de trabajo iba a aportar la licitación pública para poder dimensionar su equipo y, evidentemente, tener un mejor uso de los recursos humanos de cada una de vuestras empresas. Y también estamos, como digo, cerrando esa planificación con todos los centros directivos para
para darle difusión a la mayor brevedad posible. ¿Y qué más? ¿Alguna cosa adicional que quiero comentaros? Hoy precisamente en el Consejo de Gobierno se va a formular el nuevo Plan de Medio Ambiente 2030. Este plan no es un plan que venga recogido en ninguna legislación sectorial, pero sí creemos que sirva de paraguas o de plan de planes de todas las actuaciones que se tienen que realizar relacionadas con el medio ambiente. Lo primero que hicimos fue una auditoría del anterior plan de medio ambiente, este sería el cuarto. ¿Por qué? Porque se detectaron por los técnicos de la casa algunas ineficiencias. Sobre todo queremos un plan en el que se puedan medir con indicadores y se puedan ver el seguimiento objetivo de esas medidas. Que sea un plan que agrupe todas las medidas y todas las líneas que afectan al medio ambiente de Andalucía y seamos autocríticos con esa gestión que hacemos. Por eso ahora se inicia ese acuerdo de formulación, va a tener un proceso de participación, un doble proceso de participación, un inicial, luego el trámite de información pública, un nuevo trámite de audiencia al sector y finalmente su aprobación. La idea que intentemos que, si es posible, a final de este año, o si no es posible, pues a principio del próximo año pueda culminar. Y esto nos ayuda simplemente para tener ese paraguas de las acciones que tiene que realizar la Junta de Andalucía con respecto al medio ambiente, y evidentemente teniendo en cuenta que siempre tenemos que buscar la compatibilidad del desarrollo con la protección del medio ambiente. Esos son los paraguas y los principios rectores que queremos que sigan esa estrategia de ese plan de medio ambiente 2030 y evidentemente que ampare toda la nueva normativa y todos los nuevos retos que tenemos tanto en Andalucía, evidentemente, como así con los seguimientos que nos va haciendo la Comisión Europea, alineada con el Pacto Verde Europeo, energías renovables. Evidentemente también queremos que ahí se fomente en ese plan y se vea la viabilidad de hacer iniciativas privadas en el sector medioambiental, que ya se están haciendo, pero tenemos que perseguir y mejorar, o que se implementen realmente esas iniciativas privadas en el sector medioambiental. Y que agrupe todo, como digo, todo el paraguas. Nuevo plan forestal, el PIRE, el plan de acción por el clima, la gestión de los recursos hídricos, energías renovables, es decir, movilidad sostenible, todo lo que tenga que ver con la gestión medioambiental que esté amparado en ese plan de planes que hoy el Consejo de Gobierno hace su acuerdo de formulación. Como digo, he intentado un poco resumir acciones que se están realizando. Yo sé que sois conocedoras de todo y cada una de ellas. Os invitaremos nuevamente y haremos una especial presentación de lo que pretendemos con este plan de medio ambiente a través vuestra, para que también nos ayudéis y aportéis a mejorar en este futuro plan y que nos ayude a todos a tener claros los objetivos que tenemos que perseguir en Andalucía a futuro. Y sin más, casi os dejo por si queréis hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestión que os pueda aclarar o que os pueda intentar resolver, y si no, pues queda un plazo evidentemente a una nueva cita para aclarar todo lo que no sea capaz de aclarar hoy. Y nuevamente muchas gracias a C, muchas gracias a Manuel y a Luis por la invitación. Bueno, Sergio, yo agradecidos nosotros. Nos has dado, si fuéramos periodistas, y algunos hay en el panel de esta mesa, pues diríamos que nos has dado varias primicias, ¿no? Y no son primicias, digamos, sin enjundia, son primicias con mucha enjundia. La idea que tenéis y los trabajos que estáis empezando para la nueva ley de protección ambiental, de evaluación ambiental de Andalucía, que venga a sustituir una ley JICA que es de la primera década del siglo XX, de la década de 2000 a 2010. Te doy como dato que la otra ley fundamental para el mundo empresarial, que es la ley del suelo, que es de 2002, se empezó a trabajar en 2017. O sea, justo 15 años, a los 15 años empezó a moverse pues, la necesidad de cambio. Aquí hacemos lo mismo, una ley de 2007, a los 15 años, 3 lustros después, empezáis a ver que es una ley que no atiende a estos tiempos 15 años después. Yo
trasladarte la enhorabuena por la visión y trasladarte también nuestra plena disposición a apoyaros como lo hemos hecho y a participar, que lo haremos intentando siempre llevaros, poneros delante los intereses generales de los empresarios. Lo del plan de digitalización viene de suyo, se pierde muchísimo tiempo, tú has sido muy gráfico, ves que perdemos tiempo en solo mover los papeles, pues ahí daros también que es la necesidad y la enhorabuena por ello. El plan de inversión de fondos europeos y la participación de las empresas a través de licitación es una cosa que preocupa y que estamos en ello. Y el plan de medio ambiente de 2030, o sea, compartimos que la mejor conservación no es no hacer nada, sino actuar. Conservar es también un verbo activo que conlleva una actuación y a la experiencia me remito con la inactividad, con la protección sin actuación. Líneas abiertas muy interesantes en las que los empresarios estaremos aquí siempre para aportar nuestra visión en positivo, para sumar y construir, y aquí nos tiene. Y yo sí agradezco tu puesta a disposición porque hay alguna palabra pedida. Tenemos a Álvaro González de CAEA que quiere hacer ha pedido la palabra para una intervención. Álvaro, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Manolo, y muy buenos días a todos. Soy Álvaro González de CAEA. CAEA es la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y representamos a la distribución moderna organizada, distribución comercial en formato supermercados de proximidad, canal mayorista, cash and carry y también canal especializado de perfumería. En definitiva, un sector que ya lleva trabajando bastante tiempo en temas medioambientales, en temas de economía circular, en temas de la adecuada gestión de residuos. Yo agradezco la exposición que has hecho, Sergio, como secretario general. Hay muchos de los temas que has comentado que venimos siguiendo, en los que venimos trabajando. Puedes contar con CAEA para todo tipo de trabajos, de elaboraciones normativas, el nuevo plan de medio ambiente y la nueva ley de protección y evaluación ambiental. Y sí me gustaría referirme a un caso concreto que quizás es el más inmediato desde el punto de vista normativo que tenemos, que es la Ley de Economía Circular, que está en el Parlamento, que tiene ya una trayectoria también en su fase de elaboración y que agradecemos en este sentido la sensibilidad que ha mostrado la Consejería desde el primer momento, y ahí sí ha habido un cambio en esa sensibilidad hacia el mundo empresarial y en esa capacidad de diálogo y de consenso. Y bueno, ahí sí decir que nos preocupa el momento en el que está, en el sentido de que hemos avanzado durante esta tramitación normativa en la que hemos participado con ciertos consensos, pero sí me gustaría decir claramente que nos preocupa que ahora, en esta fase en la que está, por lógicamente buscar los acuerdos, los consensos, los apoyos necesarios, pues deshagamos parte de ese camino vía enmienda. Y ahí sí pues se nos abren 3-4 cuestiones clave que no solo como nuestro sector, sino en general desde un punto de vista transversal también, desde el punto de vista empresarial, pues nos preocupa como líneas rojas. Ahí por apuntar algunas, los temas de imposición o obligatoriedad en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor y en concreto del SDDR, de sistemas de depósito, devolución y retorno, cuestiones donde en Andalucía las competencias son limitadas. Nos preocupa en gran medida esa parte. Nos preocupa que se pueda limitar el uso aquí en Andalucía de determinados productos o obligar a utilizar determinados materiales, más allá de lo que se vienen exigiendo a nivel nacional o europeo. Nos preocupa la fiscalidad ambiental sancionadora. Nos preocupa tema también de desperdicio alimentario y de posibles obligatoriedades, porque son materias, la mayoría de ellas, en los que ahora mismo en el ámbito nacional se está legislando. Por tanto, nosotros, como no puede ser de otra manera, desde el ámbito empresarial, pues buscamos la máxima unidad de mercado posible que nos permita, la mayoría de nuestras empresas y compañías operan en todo el ámbito nacional, pues que nos permitan esa unidad de acción por parte de las empresas y sobre todo que no vayan más allá de esa norma imponiendo aquí en Andalucía pues nuevas
obligaciones, nuevas trabas o nueva fiscalidad que en cualquier caso en el momento empresarial, en el momento económico en el que estamos, en el que bueno, pues, todos sabemos que los analistas económicos lo han calificado como la tormenta perfecta y es así, y está generando muchísima tensión desde el punto de vista empresarial y comercial. Creemos que no sería lo más oportuno. Por tanto, bajo esas premisas, pues vuestra colaboración como ya no ejecutivo, no gobierno, pero sí parte de ese Parlamento como grupo político, pues lógicamente para no deshacer los caminos que ya hemos avanzado, para no pisar, digamos, esas líneas rojas que puedan suponer ruptura de unidad de mercado o imposiciones mayores aquí en Andalucía en un momento muy complicado para el mundo empresarial. Sí, muchas gracias, Álvaro. Evidentemente, como sabéis, esta ley ha sido una ley muy medida porque hemos intentado evitar no invadir ningún tipo de competencia. No hemos intentado invadir competencia ni local, ni competencia evidentemente nacionales y evidentemente no afecta, como bien has dicho, a la unidad del mercado. Por eso es una ley que algunos critican de programática. Pero la verdad que precisamente hemos intentado ser muy cuidadosos para evitar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el reglamento de residuos en Andalucía, que ya contaba con 17 sentencias en contra de ese reglamento por invasión de competencias. Es verdad que estamos en un periodo también que se está tramitando una ley a nivel nacional. No sabemos cómo puede afectar la tramitación de esta ley. La ley, como sabéis, va por trámite de urgencia. Y yo creo que ahora la habilidad que tenemos que tener es conseguir hacer una mejor ley, evidentemente, que no perjudica a ningún sector y que realmente esa ley sea apoyada por todos. Yo creo que al final vamos a ser capaces de lograr esa ley, de las enmiendas que se atiendan sean enmiendas que realmente vengan a mejorar esa ley y no vengan a incrementar o a perjudicar a sectores, y mucho menos al sector vuestro, el sector empresarial. Pero sí es verdad que tenemos un trabajo complicado a partir de ahora, porque tenemos que garantizar evidentemente la aprobación de la ley con la mayor mayoría posible, evidentemente dentro del Parlamento. Y bueno, y esa es la batalla que nos toca ahora, tanto a nivel Parlamento como evidentemente a nivel de gobierno, asesorando todo lo que tengamos que asesorar o apoyar para evidentemente que consigamos esa ley. Vamos a estar atentos. Como digo, vosotros seréis partícipes de ese procedimiento y de esa escucha y creo que entre todos, si trabajamos unidos, como creo que se está haciendo hasta ahora con esta ley y con otros muchos trabajos, pues creo que podremos estar contentos con la ley que finalmente apruebe el Parlamento. O espero, por lo menos ese es el deseo que tenemos desde la Consejería y yo creo que sí, que lo conseguiremos. Yo creo que lo conseguiremos. Muchas gracias. Ha pedido la palabra Teresa Magdaleno de la Asociación de Empresas Forestales. Dada la hora, pedimos por favor brevedad en la intervención. Teresa, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por dejarme intervenir. Gracias a la CEA por la organización de las jornadas y a Sergio por estar aquí presente. Yo solamente quería redundar en que nos parece interesante, además un tema que nos preocupa son los encargos directos a traza, ¿no? Él ha hecho alusión a este tema, que es algo que a nosotros como sector nos afecta muchísimo. Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que ha comentado, que va a ofrecer una planificación, un cronograma de la inversión prevista en obra. Me gustaría de alguna forma también, ya lo he hablado personalmente con Sergio en varias ocasiones, hemos tenido la oportunidad de vernos. A nosotros como sector nos está haciendo mucho daño estos encargos directos, entonces queríamos que desde la Consejería se estudiaran fórmulas para que el criterio que se siga a la hora de darle obra directamente a la empresa pública y no hacerlo a través de licitación, no sea que los procedimientos de licitación y adjudicación son muy largos, sino que sea realmente por unos criterios de emergencia, de necesidad, de urgencia. Entonces quería ahí pues volverle a solicitar a Sergio ese compromiso por parte de la Consejería de disminuir esos encargos directos a traza cuando hay un sector
un tejido productivo que puede realizar esos trabajos pues, con unos estándares de calidad muy altos, como ha venido desarrollando en los últimos años. Gracias, Teresa. Yo, de verdad es que no me tienes que convencer, es que yo soy total convencido de lo que opináis. Es que yo me remito a lo que he estado haciendo durante 2 años y medio en la Dirección General. Yo considero que Andalucía, en general, la Administración, lo que tenemos que fomentar es el trabajo de las empresas. El trabajo de las empresas, que son las que crean el trabajo realmente del territorio y el que hace, al final, prosperar una región. Es cierto que la vorágine que nos lleva con la ejecución de fondos, la inejecución que llevamos acumulada de fondos europeos. O sea, yo, el anterior secretario general siempre me decía cuando llegué aquí, lleva una ejecución del 0,4% de los fondos europeos a mitad del marco, del periodo del marco de ejecución de los fondos. Dice, con poco que haga, he hecho mucho más, he hecho mucho más. Y esa es la realidad que nos encontramos. Cuando ya está a final de un marco, el cumplimiento de las reglas de ejecución ya te apremia. Y es cierto que es verdad que la única alternativa que nos ha quedado en la consejería es adoptar por esta fórmula de encargo. Cosa de la que evidentemente, como yo digo, no comparto, pero es cierto que o buscamos esta solución o probablemente no teníamos ninguna otra solución. Pero sí que es cierto y un poco por esa idea, y al final hay que ser, yo creo, transparente con las cosas y más con este afecto, o sea, con este aspecto tan sensible que afecta evidentemente a vuestro trabajo y a vuestras empresas y a vuestros asociados, es ser transparente con lo que vamos a hacer. Y yo creo que la mejor forma de comunicar, explicar, es decir abiertamente qué ha pasado. Hemos tenido este problema, hemos tenido que hacer esto y somos conscientes de ello y queremos ponerle solución. Por eso un poco con esa planificación, esa ayuda, queremos un poco pues transmitir esa, digamos, esa credibilidad hacia vosotros, hacia el sector y dar esa seguridad de que apostamos precisamente por eso. Tenemos que agilizar mucho. Es cierto que los funcionarios son muy cómodos y disculpadme por la expresión, porque es verdad que es mucho más ágil hacer un encargo que hacer una licitación. Pero ese esfuerzo lo tenemos que superar, porque ya está superado. Es verdad que requiere un trabajo previo. Yo sé que estuve hablando con la letrada precisamente hace unas semanas para ver precisamente cómo iba el tema de los pliegos y me dijo en concreto la Dirección General de Medio Natural homogeneizar sus pliegos y está haciendo un trabajo bastante importante precisamente para facilitar eso. Y como digo nuevamente, no hace falta, yo atiendo evidentemente, yo escucho y os comprendo porque soy totalmente convencido de que ese no es el camino que tenemos que seguir, pero bueno, que a veces las circunstancias también pues, nos llevan a adoptar a veces decisiones que no son las más acertadas. Yo, en cuanto tengamos la planificación, como he dicho, os haremos llegar un poco para intentar, pues bueno, eso, que sepáis los planes que tenemos, lo que estamos convencidos de la línea que tenemos que seguir y reuniones las que necesitéis para aclarar lo que necesitéis, evidentemente simplemente a vuestra disposición. Es verdad que mi agenda es un poco complicada, todo se ha dicho, pero bueno, para temas importantes como este siempre estoy abierto para mejorar todo lo que podamos, porque como digo, no me tienes que convencer porque soy totalmente convencido de lo que tenemos que hacer en la administración. Gracias, Teresa. Bueno, gracias, Sergio. Y ya sobre la campana, porque sabemos que tenías ahora otro compromiso, pero en la última petición de manos, un pequeño favor, nos la ha hecho Ricardo López de la Asociación de Fabricantes de Cementos. Y Ricardo, te pido por favor la máxima agilidad. Un minuto, muchas gracias y muchas gracias al secretario general. En referencia al proyecto de ley de economía circular, simplemente comentar que lo decía anteriormente, ¿no? Cuando estábamos reunidos en nuestro grupo, que para nosotros tiene aspectos positivos en materia de compra pública ecológica, análisis de ciclo de vida, de productos y de construcción sostenible. Son líneas en las que está trabajando nuestro sector para descarbonizarnos, ¿no? Sin embargo, sí, no dejo de querer transmitir de que hay un punto negro en el articulado, es el artículo 22 en el que excluye la valorización energética como inversiones de carácter estratégico. Para nosotros la valorización energética es fundamental para mejorar nuestra competitividad, sustituimos combustibles fósiles por residuos, disminuimos emisiones de CO2, que ya sabemos el precio que están teniendo, y para nosotros la verdad es que nos da en la línea de flotación. Además, cuando es un poco incongruente, cuando el artículo anterior, el del artículo 21, pues indica que la valorización
precisamente para disminución de emisión de gases de efecto invernadero como actividades prioritarias en materia de circularidad. Bueno, simplemente mi intervención quería recalcar que este artículo 22 para nosotros nos afecta muy negativamente. Pero muchas gracias. Sí, bueno, voy a intentar ser breve. Soy consciente de ello, Ricardo, porque creo que mi primer acto como secretario general fue precisamente en el ámbito de vuestro sector y soy consciente de ello. Yo lo hablé evidentemente con la directora, me dijo que bueno, que era un tema que había estado sobre la mesa y que era precisamente una idea que tenía, bueno, a ver cómo se podía enfocar en el procedimiento parlamentario. Igualmente, como sabéis, esta ley tendrá futuros reglamentos, futuros desarrollos que evidentemente podrán venir a matizar o a desarrollar ciertos aspectos. Pero bueno, me lo apunto, como digo, ya tomé nota aquel día, pero es cierto, bueno, que la ley ya estaba en un periodo de tramitación que tampoco tenía mucho margen, pero sí que lo tenemos en cuenta, evidentemente, lo que se puede hacer en la fase de tramitación parlamentaria y si no, evidentemente, pues será un camino, una cosa a mejorar, digamos, los procedimientos de acción de gobierno, digamos, por parte de esta consejería o la futura consejería, como se denomine en la siguiente legislatura. Tomo nota y lo veremos nuevamente con María, con la directora. Muy bien, gracias. Pues Sergio, sin más, agradecerte de nuevo tu presencia, que nos hayas atendido. Oye, lo de los periodistas anteriores era una broma, no hay ningún periodista de fuera, que somos prudentes y estas mesas de diálogo son foros de trabajo en los que agradecemos la lealtad y la confianza que nos tenéis, ¿no? Y seguimos a tu entera disposición. Muchísimas gracias, Sergio. Nada, gracias a todos vosotros y seguimos en contacto. Muy bien. Bueno, pues una vez que Sergio nos ha abandonado y felicitándonos todos, a mí mismo y a todos vosotros, que esto va funcionando muy bien en cuanto a la ordenación del debate y a los objetivos que nos habíamos propuesto, deciros, bueno, antes tuvimos que acelerar un poco las intervenciones por cumplir con la incorporación de Sergio. No sé si queréis alguna intervención más. Si alguien quiere expresar alguna idea más. Ya que me has dado pie, buenas tardes, soy Gabriel de Onda de Coca-Cola. Aclararte que no somos un gran fabricante de vidrio. Utilizamos mucho el vidrio y lo reciclamos mucho. Lo utilizamos en muchas ocasiones, pero no fabricamos. Yo quería que interviniese, Gaby. Yo quería que tú intervinieses. Ya, por eso, prudentemente he visto que va a centrar el balón y yo te lo pongo, ¿no? Y coincidimos perfectamente tanto con Ecovidrio como con CAEA, como con nuestro gran cliente Mercadona en el susto que nos provoca un SDR no consensuado que rompa la unidad de mercado. Yo creo que en este tema para nosotros es una línea roja para muchos de vosotros y que tendremos que estar atentos para, bueno, pues si hay alguna intervención con Unidas Podemos y demás, pues contar un poco con nuestro apoyo también. Muchas gracias, muchísimas gracias. Lo dicho, no sé si hay alguna intervención más. Vale, bueno, os cuento. Entonces, en el momento que estaríamos ahora es, bueno, pues todo esto que hemos contado del diálogo social y la participación, ahora lo que nos interesa a todos por cómo han ido desarrollándose las cosas es esa comparecencia parlamentaria. La CEA será llamada a comparecer y, como os ha dicho Sergio, seréis más las entidades que seréis llamadas seguramente a comparecer, con lo cual, bueno, pues ahí es bueno que todos tengáis en cuenta que lo que hoy hemos dicho, estas líneas rojas que ahora nos decían desde Coca-Cola, el tema de la valorización energética que nos decía Cementos, etcétera, que todos sumemos en vuestros argumentarios esto que es común a todos, en independencia de luego de las particularidades que quiere cada uno. Lo que nos queráis hacer llegar por escrito, por supuesto, pues mejor, nos facilita la elaboración de nuestro trabajo mucho mejor. Nosotros haremos una intervención en el Parlamento, pero en paralelo también, y sigo con la metodología del diálogo social, que es lo que nos reúne, está esa relación bipartita. Entiendo que nos vamos a tener que dirigir directamente a los grupos parlamentarios. Ciudadanos y PP, bueno,
lo someto a vuestra consideración, pero vamos, ya veis que hay una cierta alineación, no es necesario, pero sí es cierto que nos tendríamos que reunir probablemente con el PSOE y con Unidas Podemos para expresarle, bueno, que no pueden esa ruptura de la unidad de mercado, por así decirlo. Los que sois más viejos del lugar, no sé si recordaréis, yo estos días he tirado archivos que, hablando del PSOE, cuando se acabó la anterior legislatura, y yo tengo exactamente el boletín oficial del Parlamento de Andalucía de 8 de febrero del 2018, estaba en el proyecto de ley de la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía. Aquí estaban las propuestas que hacía en su momento el PSOE, que era quien gobernaba, en materia de desperdicio alimentario, por ejemplo, o en materia del agua y la hostelería y todo esto. Esto es lo que nos preocupa, digamos, que vuelva a surgir, ¿no? En el caso, recuerdo que se prohibía la publicidad de regalos o premios a la hora de un producto. Os recuerdo que había que dar agua de forma gratuita, tanto en los colegios como en los restaurantes. Y en el caso del desperdicio alimentario, exactamente era que el sector era el que se tenía que hacer cargo del transporte. Si os acordáis del transporte de los excedentes, era el sector empresarial que se tenía que hacer cargo del transporte hacia las líneas que tienen que ver con las ONG y todo esto. No lo encontraba en la Ley de Vida Saludable, porque siempre me confundo, porque eso que os estoy diciendo está en el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que estaba en mayo del 2018 en el Parlamento, y que es el que decía exactamente esa medida, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos, que aquí está, tendrán la obligación de hacer entrega del excedente alimentario a organizaciones humanitarias para su redistribución, haciéndose cargo del coste de su entrega a las organizaciones humanitarias. Esto era lo que en su momento manejó el PSOE, y cuando yo he escuchado la intervención de la diputada del PSOE me ha recordado algunas cosas que estaban aquí, ¿no? Con lo cual lo tendremos que tener en cuenta. En definitiva, entiendo que deberemos ahora reunirnos con los grupos parlamentarios, trasladarle esas líneas rojas que hoy se han dicho, y sobre todo yo creo que hay un elemento que es el consenso que todos teníamos sobre que el actual proyecto de ley en su formulación, bueno, pues dentro de lo que había era lo menos malo. En esas posibilidades, cuando decía la diputada del PSOE, eso de que no han ido más allá de las directivas, bueno, pues eso es lo que queremos, ¿no? Y eso era lo que era este proyecto de ley, con lo cual vamos a defender este proyecto de ley. Eso es lo que haremos en las reuniones que tengamos con los grupos parlamentarios, y no sé si queréis aportar algo más o añadir algo más, pues simplemente indicaros que esto, como cuando llamáis al mail 4, que os enviarán una encuesta de satisfacción, a ver si ha funcionado bien toda esta jornada, así que valorarme positivamente, por favor, y estas cosas. Y aunque Nacho, ¿has pedido la palabra? Sí, gracias, Luis. Pues simplemente... ahí tenéis el cuestionario de evaluación. Esto es una novedad para mí también. Bueno, pues si no tenéis nada más... Sí, yo soy Luis. Dime, sí, Nacho, dime. No, que en esa explicación que has hecho antes al inicio de la reunión acerca de la tramitación de la ley, es simplemente preguntarte, ¿hay alguna manera, porque creo que más allá de las intencionalidades o de documentos antiguos, como este que has citado, de la ley de saludable del PSOE de 2018, de las intencionalidades que entonces tenía el PSOE, si hay alguna forma de conocer las enmiendas, o sea, ¿cuál es el plazo para conocer las enmiendas, si son públicas o se conocen el día antes de presentarse, o cuál es el QCC, esa tramitación de las enmiendas que puedan presentar tanto unos grupos como otros parlamentarios, si se pueden conocer de alguna manera, de manera previa? Las enmiendas, para mí, dentro de todo el seguimiento que hacemos a la actividad del Parlamento de Andalucía, es lo más oscuro. Os explico. Las enmiendas las presentan directamente en el registro del Parlamento de Andalucía, los grupos parlamentarios, y no se publican en el boletín oficial de la Junta de Andalucía hasta pasado un tiempo.
que muchas veces ya se han debatido, por así decirlo. Es decir, ahí no tenemos. Distinto es que cada grupo parlamentario voluntariamente nos la quiera entregar. O antes de presentarla o al momento de presentarla. Pero públicamente, digamos, la única capacidad que tenemos de verla en el boletín oficial del Parlamento. Y ya cuando estamos en el día del pleno o en el día antes, en el que hay una enmienda transaccional, que es la de la enmienda de la 527 y la 583, ni los que están votando saben lo que están votando. Eso sí os lo digo. Distinto es que vamos a intentar por todos los medios. La relación con la directora general de Medio Ambiente, de Calidad Ambiental, con María López, es muy, muy intensa. Hablamos todos los días y por ahí podemos ir sacando información. Pero eso, digamos, no está arreglado, forma parte del día a día de lo que podamos ir logrando entre todos, ¿vale? Lo que sí intentaremos por todos los medios es trasladar a la Junta las organizaciones que entendemos deben participar en ese debate que se produce en el Parlamento, en esas comparecencias, que no depende de la Junta, que son los grupos parlamentarios los que lo tienen que proponer, ¿vale? También os lo digo, pero vamos, intentaremos usar esa vía y lo que hablemos con los grupos parlamentarios para que tengamos la capacidad de insistir en nuestro argumento, que muchas veces, y ya termino, el argumento que nosotros le estamos dando a Vox, y que sepáis que ya lo hemos hablado con ellos y seguiremos insistiendo, es no permita que se toque la ley. La ley que teníamos era lo suficientemente positiva en cuanto que no quebraba la unidad de mercado, que es lo que le estamos vendiendo a Vox, lógicamente, que no quiebre la unidad de mercado y que era positiva, y entonces, bueno, pues aspiramos a que Vox también esté, aunque no quiera la ley, pero que esté pendiente de las enmiendas y que ayude a que nos salgan determinadas enmiendas. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias por todo y nos seguiremos viendo, y en cuanto sepamos algo más, como siempre que ocurre con todo el grupo de trabajo, en cuanto veamos que hay temas de actualidad, os convocaremos. Si no, os llegará toda la información siempre por correo electrónico más tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vale? Hasta luego, Luis. Hasta luego. Gracias. No quiero echar. Adiós, Teresa.